Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video más. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las cosas que te quita Italia, que las cosas que perdés por emigrar. Y bueno, estoy hablando de Italia porque yo tengo la experiencia de haber venido a Italia. Vamos a hablar de las cosas que perdés, que tenés que dejar de lado para hacer tu vida de cero, para iniciar tu vida acá en Italia. Como sabrá, como todo inmigrante, deja cosas, gana cosas, porque uno lo hace porque en teoría vas a obtener un beneficio, vas a obtener mejores cosas, vas a obtener una mejor calidad de vida, una estabilidad económica, un futuro, lo que vos quieras. Pero también tenés que saber que muchas cosas se pierden en el camino ese que uno hace de cuando emigra, y bueno, de eso quiero hablar hoy. Y como siempre, les hablo desde mi experiencia. Entiendo que cada uno puede tener una experiencia diferente, siempre, no todos somos iguales, no todos hacemos lo mismo. Así que por eso yo les comparto mi experiencia y por ahí hay muchos que se van a sentir identificados, otros que no y otros que más o menos. Así que bueno, tengan en cuenta eso, como siempre les digo. Y desde mi experiencia les puedo decir que lo primero que uno pierde, que es algo obvio, algo que ya sabemos, es el contacto directo, esa relación afectiva con la familia. Porque estar lejos de la familia, eso, si bien existen tecnologías como un teléfono, un smartphone y estar hablando y estar en contacto continuamente en tiempo real, no es lo mismo estar en persona cara a cara. Y bueno, eso es algo que se nota bastante cuando uno está lejos de los seres queridos, y más como viene la fecha ahora de las fiestas, una fecha familiar, una fecha que reúne a las familias, y bueno, es algo que hay que pasar, lamentablemente, es algo que tenemos que dejar de lado. Cuando uno mira tiene que saber que lo primero que te va a pasar es esto, el contacto con la familia, pero bueno, estamos acá con un objetivo, con una misión, y bueno, seguimos adelante, ¿no? Por eso seguimos adelante y no nos volvemos enseguida, ¿no? Porque si no, te volvés enseguida, si extrañas mucho, hay gente que extraña mucho y realmente no resiste esto y se vuelve enseguida, se vuelve al toque. Está mal, está bien, eso no lo voy a juzgar yo. Cada uno sabe lo que siente y bueno, toma las decisiones en base a esos sentimientos, ¿no? Entonces, lo primero es la familia. Lo segundo, que es muy importante, es el lugar de confort, porque vos podés tener un trabajo normal, ganar lo mínimo indispensable, tener una cierta tranquilidad, una cierta seguridad que te da ese trabajo, y económicamente hablando, y bueno, cuando tomás la decisión de emigrar, tenés que dejar eso y te pegás un salto a lo que es la incertidumbre, algo que no sabés qué te puede pasar. Entonces, cuando emigrás, decidís dar el salto, te decidís a seguir adelante, a emigrar, bueno, dejás toda esa seguridad de lado y te largás, como te dije, a cosas que no conoces. Un riesgo que no todos están dispuestos a correr. ¿Por qué? Porque venimos acostumbrados a un trabajo estable, de más seguridad, de la familia, de la contención, de los amigos, que si te va mal te apoya la familia, o esto o aquello, ¿no? Pero bueno, cuando te mandás a un país nuevo, que está lejos, como es Italia, que está muy lejos de Argentina, por ejemplo, te largás a una aventura nueva, porque créanme que ni yo tenía la certeza de que me iba a ir bien acá. Yo soy una persona que no te digo estructurada, pero sí me tengo que hacer un plan, varios planes como para encarar este proyecto, ¿no? Entonces, así y todo, yo no tenía la certeza de qué iba a pasar, ¿no? Porque tenías que estar acá. Una cosa es lo que te cuentan, lo que vemos en YouTube, y otra cosa es la que vos ves cuando llegás a Italia. La realidad. Yo, a través de mi experiencia, sinceramente les cuento lo que me pasó a mí, lo que me pasa a mí, lo que veo yo. Pero cuando ustedes lleguen van a sentir quizás algo parecido o no, pero bueno, por eso yo les cuento para que sepan desde mi punto de vista. Y en base a eso también, después que vamos perdiendo, depende del tiempo en que lleguemos a lograr las cosas, ¿no? Como por ejemplo, que llegás y podés encontrar un trabajo en un mes, 2 meses, 3 meses, 15 días, lo que sea. Cuanto más pasa el tiempo, que vas a ir perdiendo las esperanzas, porque uno viene con ciertas expectativas
de que acá, bueno, todo es mejor, si bien hay cosas que son mejores, obvio, pero lleva su tiempo conseguirlas, lleva su tiempo armarse, ¿no? Incluso los italianos, la gente que vive acá, que nació acá, que ya es grande, le cuestan las cosas, les cuesta progresar, les cuesta, no sé, hacer amigos, conseguir un trabajo, ahorrar dinero, comprarse las cosas. No es que es todo fácil. Imagínate uno que es inmigrante, que tiene que empezar de cero, que ya no tiene 18 años. Para los chicos que siempre digo, los más jóvenes, los que tienen entre 18, 25, hasta 30 años te diría, bueno, se pueden dar se pueden acomodar más fácil, ¿no? Porque pueden agarrar trabajos menos pagos, pero se arreglan porque están solos, porque por ahí son más nómades. Pero las personas que tienen más de 30, 35, 40, 45 y más también, que no es imposible, yo les digo que se pueden venir, que pueden conseguir trabajo, pueden progresar, pueden hacer lo que quieran, pero les va a costar un poquito más. Y se tienen que adaptar a lo que hay. Un chico puede adaptarse a compartir una habitación con 2 o 3, hasta acomodarse. En cambio, una persona de 50, 60 años por ahí le cuesta un poco más, o si vienen en pareja no es tan... se facilita por un lado la cosa económica, pero hay cosas que no se hacen tan fáciles. Entonces, siempre es un poco sí, un poco no, un poco sí, un poco no. Es un vaivén de cosas. Pero bueno, yo les quería hablar de lo que se pierde, y que son estas cosas que uno por ahí las tiene idealizadas, lo tiene como que llega acá y sale todo, y cuesta, las cosas cuesta conseguir, es un paso a paso, entonces no hay que desanimarse, esto se lo digo siempre en todos los videos que yo hago, trato de animarlos, les tiro la realidad, porque no les invento nada, les tiro la realidad y les digo que se puede, no les digo no se puede, porque nada es imposible, así que si tenés más de 40 años, 50 años, podés venir, podés progresar. Incluso el otro día estaba viendo una señora que me apareció en YouTube, una señora que tiene más de 60 o 60 creo, y se fue a Suiza, emigró a Suiza. Así que, y ella pudo conseguir un trabajo y está establecida. Así que no es imposible, ¿no? Tenés chances, tenés oportunidades. Acá hay oportunidades, tenés que encontrarlas, tenés que buscarlas, tenés que... yo sé que no es fácil hacer amigos acá, pero depende de lo dado que seas vos, podés ir conociendo gente y acercándote un poquito a esas personas que son las que te van a sacar adelante, son las que te van a presentar otra gente que conoce a alguien. Siempre alguien conoce a alguien y te pueden ir dando una mano, porque créanme que solo no hacemos nada, solo no vamos a hacer nada. Uno parece que está solo, pero si te pones a pensar, nunca hiciste algo solo realmente, porque siempre uno te da una mano, aunque sea indirectamente. Yo trato de, con mis videos, darle una mano indirectamente, porque yo no conozco a todas las personas que me ven, pero hay gente que sé que les sirve este contenido, y por eso hago estos videos para ustedes, para que les sirva mis experiencias. Y a veces les cuento que, bueno, las cosas no salen como uno planea, y trato de que por ahí esquiven esas partes malas que me tocaron a mí, que no les toque a ustedes. Así que ese es el fin del contenido que hago yo, ¿no? Aparte de mostrarles lugares, mostrarles los precios. Por ejemplo, ahora un cafecito italiano que es de lo mejor que hay en el mundo. El café italiano, si bien no producen, pero lo procesan, lo hacen acá, lo machinan acá, no me sale ahora en español, lo muelen, digamos, y lo procesan y lo venden acá, ¿no? Y es para mí el mejor café que existe. Y un cafecito en un restaurante, en un bar, te sale aumentado el precio, porque antes me dijeron que antes, 5 o 6 años antes, no sé cuánto, valía 1 euro un café. Hoy en día está acá 1,20. Si bien yo me pedí un lungo, café lungo, es lo mismo que el ristretto, te sale lo mismo. 1 euro con 20 céntimos te sale un café. Algo que una monedita, algo que todo el mundo puede comprar, puede venir, tomar un café acá en un bar y estás tomando un buen café, ¿no? Es algo que acá los italianos se dan 1 o 2 cafés al día, se toman. Es algo normal y realmente... Entonces le digo, ya que estamos, el precio del café que está 1,20. He visto otros lugares acá que salen 1,10, por ahí llegas a encontrar. Cuando fui a Firenze hace poco, tuve que ir y fuimos a tomar un café con los chicos y salía 1 euro. Y el hombre nos decía que él trata de mantener
gana un poquito menos, pero trata de mantener eso de el café 1 euro como estaba antes, entonces la gente, digamos, se llena más, gana más porque va más gente, porque sale 1 euro, sale 20 centavos menos. Y bueno, él prefiere venderlo más barato, tener menos ganancias por café, pero en cantidad gana más. Así que bueno, el tipo la vio. Y bueno, ahí en Firenze, ¿no? Así que bueno, yo les voy contando también los precios y todas las cosas que uno ve acá, que consume acá ya en los años que llevo acá, y para que tengan referencia como siempre. Entonces sepan que van a perder cosas, pero van a ganar otras, y si quieren me lo dejan en los comentarios y le hago un video de todo lo que uno puede ganar cuando emigra a Italia, porque créanme que no es una sola cosa, ganás un montón de cosas que yo no es que tengo un romanticismo ni nada por el estilo, no es que romantizo, no es que para mí es lo mejor del mundo, pero sí te voy a contar todas las cosas buenas que tiene emigrar acá, ¿no? Porque yo trato siempre de ver lo bueno, obviamente que hay cosas malas, pero las que son buenas son mayoría. Entonces, si me dejan en los comentarios, les hago un video con las cosas que te da Italia, no las que te quita, como en este video, que fue lo que les hablé. Así que espero que les haya gustado y servido el contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!